Bien, pues hoy vamos a hablar como complemento a las clases presenciales y online y a la unidad didáctica correspondiente del tema de los principios. Es decir, de cómo arrancamos una novela o un cuento, bien, cualquier tipo de narración. Es importante diferenciar entre principio y planteamiento. Es decir, el planteamiento de una novela tiene que ver con la estructura, esta famosa tripartita que viene ya de Aristóteles. Nadie se asusta al decir este tipo de nombres. Es decir, el planteamiento puede ocupar varios capítulos en una novela o varios párrafos en un cuento. Bien, con principio nos referimos simplemente al comienzo, a la primera impresión, a las primeras líneas, a una, dos, tres, cuatro líneas de un cuento, a un pequeño párrafo, a la primera impresión, igual que nos llamamos a primera impresión de una persona o de un lugar o de la primera cosa cuando vemos algo por primera vez, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre planteamiento y el principio. El principio es este arranque, ¿vale? Entonces, con el tema del principio ya dejamos claro el tono y el registro de nuestra escritura, es decir, la cuestión técnica y la cuestión estilística. Queda claro qué tipo de narrador utilizamos y también qué tipo de registro de lenguaje, si es un lenguaje coloquial, un lenguaje más trabajado. No quiere decir que el coloquial no sea trabajado, pero bueno, más supuestamente literario, entre comillas, etc. Entonces, estas dos cuestiones, esa información, queramos o no, la queramos dar o no la queramos dar, ya la estamos dando. A nivel técnico, qué herramientas técnicas estamos utilizando, y a nivel estilístico, a nivel de registro, qué tipo de lenguaje y cómo estamos utilizando el lenguaje. Bien, imaginad, por ejemplo, para que veáis lo importante que es el comienzo, imaginad el comienzo del Quijote, por ejemplo, ¿no? Que es la madre de todas las novelas, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿vale? Imaginad que el narrador o el personaje dice, o el narrador en este caso, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me acuerdo. No que no quiero acordarme, sino que no me acuerdo. Pues estaríamos ante un narrador poco fiable, estaríamos ante un narrador que no tiene memoria, que no recuerda las cosas, es decir, es completamente diferente del narrador que dice no quiero acordarme, que es un narrador que ya sabemos que conoce su oficio porque no se quiere acordar de ciertas cosas y se acuerda de otras y selecciona. Por tanto, ya ese comienzo marca mucho, ¿no? O el comienzo, otro comienzo mítico el comienzo de Moby Dick, cuando dice llamadme Ismael, ¿no? Está claro que ya estamos ante un narrador interno, solo con esas dos palabras, llamadme Ismael, porque un narrador externo, un omnisciente, no se presenta, no tiene nombre, ¿de acuerdo? Entonces, llamadme Ismael, es como, bien, es como cuando alguien se presenta y quiere ser tu amigo, bueno, llámame por el nombre de pila, o a lo mejor dice llamadme Ismael porque está escondiendo su propio nombre, ¿no? Entonces ya el comienzo da muchas coordenadas. El comienzo puede ser dinámico o puede ser estático, puede ser un comienzo en movimiento o puede ser un comienzo quieto, ¿vale? Y también puede ser un comienzo que la historia y la historia en sí, la historia real, digamos, entre comillas, y la trama coincidan, es decir, que sea un comienzo que empieza, con, perdón la redundancia, al comienzo de la historia, o puede ser también un comienzo en media res, que se llama, es decir, que comience en la mitad, o incluso in extremis, que comience al final. Puede ser un comienzo que arranque presentando una situación, que arranque presentando un personaje, que arranque presentando un espacio, un escenario, que arranque en mitad de un diálogo, etc. Entonces, lo mejor ahora va a ser que analicemos algunos de esas cuestiones, algunas de esas técnicas o herramientas para que veamos sobre el papel, tanto con ejemplos literarios como con ejemplos cinematográficos, veremos y analizaremos estas opciones por separado y sobre el papel, que quedará mucho más claro de esta forma, ¿de acuerdo? Pues pasemos al análisis. Bien, pues vamos a ver aquí un ejemplo, quizás de uno de los comienzos más conocidos de la historia de la literatura. Este arranque que dice todas las familias felices se parecen, cada familia infeliz lo es a su manera. Bueno, casi todo el mundo sabe que esto es Ana Karenina de Tolstoy, ¿no? Entonces aquí tenemos un comienzo, un principio, digamos que presenta una situación. Digamos estático. Estático no quiere decir que sea una imagen congelada, sino que, bueno, que no sumerge al lector en una escena, sino que le propone una situación, podría ser una descripción, pero en este caso es una situación y recurre al resumen, ¿no? Si vemos toda esta parte de aquí, todo esto es un resumen, ¿no? Que nos habla de que en casa de un hostal Oblonsky anda todo patas arriba porque la esposa se acaba de enterar que el marido anduvo ahí coqueteando o algo más con institutriz francesa. Ya sabéis que en esta época todos los nobles rusos tienen institutrices francesas, claro.
y que, bueno, que la mujer ha entrado en cólera normal y que le dice que no pueden seguir viviendo juntos, etcétera. Es decir, nos presenta un resumen, digamos, esto todo es una técnica de resumen que ya hemos visto en el taller, no es una escena, no nos hace partícipes de lo que está ocurriendo en ese momento, no nos deja ver lo que está ocurriendo, nos hace un resumen y nos presenta, por lo tanto, una situación, ¿no? Una situación que aquí queda marcada justo con la palabra, es decir, que nos está presentando precisamente lo que el texto habla de semejante situación, una situación, ¿no? Bueno, nos cuenta cuánto dura ya la situación, cómo se sienten los criados, etc. Bueno, nos plantea, nos coloca un escenario determinado, no una escena, sino un escenario determinado, una situación determinada, ¿vale? Pues tenemos un ejemplo de principio que establece una situación. Bien, aquí tenemos un principio diferente que recurre a la técnica de comenzar presentando un personaje. Ya sabéis que el personaje es seguramente la piedra angular de la novela y del cuento, seguramente también, ¿no? Es decir, que toda la técnica narrativa se podría resumir en que a alguien le pasa algo o alguien hace algo. Luego podemos añadir que alguien hace algo en algún espacio, es decir, en algún lugar, en algún momento dado, etcétera, y a partir de ahí sumando elementos, pero el personaje es fundamental, ¿no? No hay narrativa sin personaje. Muchos lectores se enganchan o no a una historia por el personaje, por la identificación con el personaje, aunque ese personaje no les guste o sea completamente malvado o lo que sea, siempre tiene que tener algo que les enganche, ¿no? Ya sabe, hay una película muy divertida es un fake, se llama El rapto de Michel Houellebecq, que aparece Michel Houellebecq, que hacen como que lo raptan y tal, y los raptores aprovechan para recibir clases de literatura de Michel Houellebecq, ¿no? Entonces le preguntan qué es lo más importante para escribir. Entonces, bueno, Michel Houellebecq lo primero que contesta es, bueno, tener tiempo libre, no hacer nada, es lo más importante para escribir. Y luego, a nivel técnico, el personaje, ¿no? El personaje es lo más importante. Por eso, arrancar con un personaje siempre está bien. En este caso, ya lo describe, lo caracteriza con el nombre. Ya hablamos en el taller sobre la forma de caracterizar los personajes, el identikit, cómo montar, cómo hacerlo y todo esto, ¿no? Entonces tenéis aquí ya una descripción clara, un nombre y, digamos, una caracterización que al escritor, que esto es un texto de Joe Fante, La Orgía en el oeste de Roma, John Fante. Bueno, y da una característica que al escritor, por lo que sea, una narración parece importante, ¿no? Se llamaba Frank Galliano y no creía en Dios, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a hablarnos o a caracterizar al personaje, ¿no? Lo relaciona con su padre, que era el mejor amigo de su padre, etcétera, y que era un enemigo mortal de su madre, en fin, es una forma de comenzar presentando el personaje. ¿Vale? Entonces ya veis que también a nivel de lo que es el registro, lo que es el estilo, es completamente diferente al ejemplo de Tolstoy. Digamos, tenemos un registro coloquial casi. Bueno, pues a nivel de registro también nos da mucha información, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos un principio que recurre a presentar al personaje. Comenzamos presentando a un personaje. Otra forma, otra variante de comenzar lo encontramos en el arranque o en el principio o en el comienzo de la novela Blonde de Joyce Carol Oates, ¿no? Blonde es, digamos, una especie como de biografía literaria, biografía narrativa de Marilyn Monroe, y de repente la gran sorpresa es que, bueno, es una novela muy extensa, como suele ser habitual en esta escritora, pues una novela que estamos hablando siempre de 1000 páginas, vamos, para lectores que desde luego tengan tiempo y le puedan dedicar el tiempo que merece. Y digamos que se presenta como una especie de biografía de Marilyn Monroe, y uno, al comenzar a leer, se le disipan todas las dudas, y evidentemente esta entrada, este comienzo tan poético, hace que nos demos cuenta de que, bueno, no va a ser una biografía, ni va a ser un texto menor, sino que la escritora se está proponiendo escribir realmente una novela con ambiciones literarias, ¿no? Y ya veis cómo arranca de una manera muy intensa. Ahí venía la muerte, avanzando presurosa por el bulevar, bajo la mortecina luz sepia. Ahí venía la muerte, volando sobre una vulgar y pesada bicicleta de mensajero, como en los dibujos animados, etc. Hace también referencia a la obsesión con la muerte y anuncia el final trágico de la actriz, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, una forma de comenzar es también, pues, digamos, marcando una prosa muy
muy trabajada, una prosa muy poética, que nos introduzca un poco en la historia, ¿no? Desde luego aquí hay una marca de estilo clara y de registro a la hora de comenzar, ¿no? Bien, una opción más, arrancar la historia, digamos, arrancar la novela, arrancar el cuento, comenzar con un diálogo, directamente con un diálogo, por lo tanto con una escena, ¿no? Digamos que de repente nos introducen ya en un lugar concreto con actores, con personajes hablando, ¿bien? Este es un fragmento de La familia real de William T. Vollmann. Digamos que también es una novela muy extensa, como la de Joyce Carol Oates, pero en un registro muy diferente, ¿no? Digamos que nos encontramos directamente con un diálogo, aunque ya veis que no tiene marcas de diálogo, es decir, que no tendría aquí nuestras famosas rayitas y que sepan las acotaciones del narrador, etcétera. No hace falta, está bien claro cuando habla un personaje, qué personaje está hablando, cuando habla el narrador, está clarísimo, no hace falta estar guiando al lector como si fuese incapaz de entender esto, ¿vale? También lo hace esto mucho Cormac McCarthy, bueno, está claro que funciona, si el texto está bien escrito, se entiende, ¿bien? Aquí tenéis, por lo tanto, este comienzo de la novela, que es directamente un diálogo, un poquito agresivo, un poquito tal, para mi gusto muy divertido, pero bueno, depende de cada uno, ¿no? La rubia de la cama dijo: cobro lo mismo por mirar que por participar, porque de ambas maneras te corres. Sé captar una indirecta, dijo Brady, bueno, supongo. Oh, no es una indirecta, dijo la rubia. Me importa una mierda si te quedas. El caso es que tienes que pagarme y ya está. Etcétera. Bueno, pues nos introduce en esa situación, nos da el tono de la novela, el registro, el contraste con el título, la familia real, ¿no? Bueno, que supongo que no tiene que ser real de realeza, sino de realidad, bueno. En fin, es una opción comenzar directamente con un diálogo, es decir, con una escena, comenzar directamente mostrando un diálogo. Vale, ya viendo a los últimos ejemplos que voy a mostrar, vamos a ver dos ejemplos completamente diferentes a nivel de estilo, de presentar o arrancar la narración o comenzar con un personaje hablándole a alguien, digamos, ya con la voz del personaje directamente, no presentando al personaje, no que el narrador presenta al personaje, no que un personaje testigo presenta un personaje, sino que escuchemos directamente un monólogo o a la voz del personaje en cuestión hablando, ¿no? Aquí tenemos el comienzo del libro de las pruebas de John Banville, y vemos que escuchamos y leemos que el personaje está hablando, ¿no? Su señoría, cuando me pida que se lo cuente a los miembros del jurado en mis propios términos, diré lo siguiente: me tienen encerrado como un animal exótico, último superviviente de una especie que consideraban extinta, etcétera, etcétera. Tenemos aquí a un personaje que se dirige a alguien, a su señoría, a un juez, etcétera. Luego, con el transcurso de la narración, veremos que es una especie de diario que este personaje va escribiendo como si hablase con el juez, digamos, ¿no? Por eso se llama el libro de las pruebas. Digamos que estamos con un narrador casi como epistolar, digamos, ¿no? Vale, pues una opción es comenzar escuchando directamente la voz del personaje, ¿no? Veremos ahora este mismo arranque, pero con un estilo muy distinto, ¿no? Y ese estilo muy distinto es o pertenece también a uno de los comienzos más míticos y más conocidos y más famosos de la historia de la literatura reciente, ¿no? Que es El guardián entre el centeno de Salinger, ¿no? Y ya veis que aquí el tono del personaje es muy diferente. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield, ¿no? Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero, porque es una lata. Y segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quienes gane. Es decir, tenemos un narrador que se está hablándole o se está comunicando directamente con el lector en apariencia, ¿no? Y de repente también tenemos un narrador que empieza a contarnos algo y se va un poco por peteneras, ¿no? O por los cerros de Úbeda, o se despista un poquito por aquí. Bien, arrancamos nuestro texto escuchando directamente la voz del personaje en el estilo que creamos conveniente. Ya para finalizar con esos ejemplos, recordemos las dos técnicas importantes que tenemos: comenzar in media res, comenzar in extremis. Comenzar in media res, es decir, comenzar en mitad de la cosa, en mitad del asunto, en mitad de la acción. Es muy habitual en la narrativa actual, desde luego, en los cuentos es fundamental.
Recordad que hay quien defiende, y puede ser verdad, que el cuento debe comenzar siempre lo más cerca del final posible, ¿vale? Entonces comenzar en media res es fundamental. En el cuento prima la economía y por tanto yo no me puedo permitir hacer 4 páginas o 5 páginas y situar al lector, porque entonces se acabó el cuento. Bien, al final de todo cada uno hace lo que quiere, desde luego, pero bueno, tener en cuenta estas cosas. Comenzar en extremis, es decir, comenzar en el extremo, comenzar al final, es un poquito más complicado, pero bueno. Entonces, en este caso, este fragmento, este comienzo de William Faulkner, El ruido de la furia, a través de la cerca, entre los huecos de las flores ensortijadas, yo los voy a dar golpes. Está claro que aparecemos ahí en medio de una acción, en medio de una situación, no sabemos quién ve, a quién ve, dónde está esa cerca, etcétera, ¿no? Ya nos iremos ubicando, pero de repente aparecemos ya en medio de algo, ¿no? Comenzar in media res, comenzar en mitad de la acción, en mitad de la cosa, en mitad de la situación. Bien, pues un comienzo en extremis, nos vamos en este caso al cine. Un comienzo en extremis muy potente, muy bien utilizado, es el que al que recurre Lars von Trier en Melancolía, ¿no? Que es una de sus mejores películas sin duda, una película narrativamente muy potente. Esta película, digamos que narra de forma metafórica el final del mundo. Lo que subyace, el subtexto, es la depresión de la protagonista, que tiene que ver con la depresión del propio director por aquella época. Bien, y lo que va a contar es que el mundo se acabó, porque digamos que viene un cuerpo cósmico, un cuerpo celeste, un meteorito gigantesco, o vete a saber, que va a explotar y va a chocar contra la Tierra y la va a reducir a polvo, ¿no? Entonces, la película arranca directamente con el final, arranca directamente con la destrucción del planeta absoluto y luego nos va a retrotraer a los momentos previos. Es decir, que esto digamos que es un flash forward, de alguna manera, es un flash forward, avanza, comienza en extremis y la película, es decir, el final ya lo sabemos, es decir, no va a haber final feliz, no va a aparecer Bruce Willis montado en un cohete para destruir el meteorito, no van a venir los técnicos de la NASA y crear un rayo espacial que nos salve en el último momento, etcétera. No, va a explotar el planeta y nosotros con él, ¿vale? Es así de alegre todo. Bueno, y este es el comienzo en In Extremis, comienza por el final. Ya veis cómo los planetas, el planeta, la Tierra y ese cuerpo extraño se van acercando poco a poco, con la música de Wagner, para más Inri. O sea, viendo esta escena en el cine, luego te deja muy buen cuerpo, de muy buen cuerpo, muy contento para seguir viendo el resto de la película. Pues bien, se acabó. Ya somos todos polvo cósmico, pero justo cuando se acabó, la gracia del asunto es que se acabó el mundo, pero justo ahí empieza la película de las Von Trier. Es decir, que siempre seguimos contando, siempre seguimos narrando. Bien, pues yo creo que con esto ha quedado claro. Digamos que tenemos que tener cierto control sobre el comienzo, sobre el arranque de nuestra novela o de nuestro cuento, sobre esa primera impresión que queremos crear en el lector para que esa impresión no sea equivocada y luego intentar mantener el tono y esa impresión que hemos creado, ¿de acuerdo? Pensad siempre que estas técnicas, a pesar de que a veces se dicen que se plantean como un gancho, un cebo para el lector, bueno, los escritores no son vendedores que van de puerta en puerta vendiendo productos, ¿no? Digamos que siempre tenéis que pensar que al final el comienzo tiene que ser el que pide vuestra historia y que tenga fundamentos narrativos, ¿de acuerdo? Que sea algo que vuestra historia está pidiendo. Bien, nos veremos en siguientes entregas. Hemos hablado del comienzo, hablaremos también del final y luego ya habrá tiempo para poner todo del medio, que no es poca cosa. Cualquier cosa que me queráis comentar, ya sabéis que en los propios comentarios que permite YouTube me podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras sugerencias, cualquier cosa que veáis, ¿de acuerdo? Bien, hasta luego.